con la descripción de lo que son los carbohidratos y de ahí arrancamos con glucólisis y gluconeogénesis. Los carbohidratos son un conjunto de biomoléculas que están presentes tanto en tejidos animales como vegetales, cumpliendo distintos propósitos y tienen diversas funciones. Pero normalmente nosotros asociamos a los carbohidratos con la función energética que cumplen en nuestro cuerpo. Existen distintas patologías que están asociadas al metabolismo anómalo de algún tipo de carbohidrato, principalmente los monosacáridos, teniendo así la diabetes mellitus, ¿verdad? Por el exceso de glucosa en la sangre, la galactosemia, en lo que van a sufrir las enfermedades por depósito de glucógeno. El glucógeno está para su tercero, sí, para el tercero. Entonces nosotros, bueno, a diferencia de las plantitas que a través de la fotosíntesis pueden crear la glucosa, nosotros no podemos hacer, no hacemos fotosíntesis. Por lo tanto, los carbohidratos que necesitamos los ingerimos a partir de la vida. Para los vegetales, principalmente la glucosa. Esta glucosa es utilizada como una fuente de reserva energética, es decir, los vegetales convierten la glucosa en almidón. Es como para nosotros el glucógeno, ¿sí? En cambio, si a partir de esa glucosa yo voy a utilizarla para crear distintas estructuras, los vegetales lo que van a hacer es convertirla en celulosa, que igual está hecha de glucosa. Así que nosotros ingerimos esos carbohidratos a partir de los alimentos, los hidrolizamos y obtenemos los monosacáridos correspondientes, siendo la glucosa el principal monosacárido, el más representativo. Esa glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno. También vamos a ver otros monosacáridos que también van a ser absorbidos, se van a conectar con el metabolismo de la glucosa, como la galactosa o la ribosa desoxirribosa, que también sirven para los nucleótidos. Sabemos que también hay aminoácidos que son glucogénicos, que me permiten crear nuevas moléculas de glucosa. ¿Cómo se llamaba el proceso para crear nuevas moléculas de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos? La gluconeogénesis, ¿verdad? Hay combinaciones también de carbohidratos con otro tipo de compuestos como las glucoproteínas o los glucolípidos, que estos más van a estar presentes a nivel de la membrana. Los carbohidratos se pueden clasificar de varias maneras. Nosotros vamos a utilizar el criterio que hace referencia a la cantidad de monosacáridos que se tengan. Los monosacáridos son los carbohidratos más sencillitos. Monosacárido, como dice su nombre, es solamente uno. Un disacárido es el producto de la unión de dos monosacáridos. Oligosacáridos va de 3 a 10. Y finalmente polisacáridos, los más grandes y complejos, que son más de 10. Dentro de los polisacáridos, a su vez, podemos tener varios tipos. Los homopolisacáridos son aquellos que están formados por el mismo tipo de monosacárido, como el glucógeno, por ejemplo. Los heteropolisacáridos, que son el producto de la combinación de diferentes tipos de monosacáridos. Y los heterócidos, que es la combinación o el producto de combinar un glúcido con un compuesto de origen no glucídico, es decir, un carbohidrato o cadenas de carbohidratos con otro tipo de compuestos como proteínas o lípidos. Otra forma de clasificar es de acuerdo a sus características nutricionales, y aquí lo que nos interesa es saber si podemos digerir o no podemos digerir ese carbohidrato. Los que se pueden digerir justamente se llaman digeribles o disponibles, es decir, los que nos van a poder aportar energía, y los que no se los considera
general se los llama como fibrosos o no disponibles. Entonces, no todos los carbohidratos podemos digerirlos nosotros. Partimos entonces desde los monosacáridos. Los monosacáridos, en cuanto a sus características físico-químicas, son de color blanco, son de aspecto cristalino, usualmente son dulces y se pueden clasificar de acuerdo a si tienen grupo aldehído o si tienen grupo cetona. Entonces, aquí tenemos a la glucosa, su estructura. Es un monosacárido de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, donde vemos que es un esqueleto de carbonos acomodado, representado de forma vertical. Vemos que en este primer carbono, el de la cabecita, hay un grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es? ¿Es aldehído o es cetona? Aldehído, ¿verdad? ¿Por qué es un aldehído? Porque ese grupo carbonilo tiene un hidrógeno y tiene toda una cadena sustituyente. Entonces, eso es la receta para un aldehído. En cambio, acá tengo la fructosa. Este es el carbono con el grupo carbonilo. Entonces, la fructosa, ¿qué grupo funcional tiene? No hay grupo carbonilo. A ver. Grupo cetona, ¿verdad? Es una cetona. Carbono doble enlace al oxígeno, cadena lateral y cadena lateral. Así que, de todos los aldehídos o de todas las cetonas que existen, va a haber un grupo o hay un grupo que pertenece justamente a los monosacáridos. Para hacer entonces esa distinción, es que a esos aldehídos que pertenecen a los carbohidratos se les modifica la terminación y se pone la terminación osa. De ahí vienen las aldosas. Son aldehídos que pertenecen a los carbohidratos, a los monosacáridos. Luego tenemos las cetosas, que justamente proviene de todas las cetonas que existen, ese pequeño grupo que pertenece a los carbohidratos, cetosas. Ahí está con su ejemplo, la glucosa entonces es una aldosa y la fructosa es una cetosa. Otra forma de clasificar es dependiendo de cuántos carbonos hay en su estructura. Entonces la glucosa tiene en total 6 carbonos. La fructosa también tiene 6 carbonos. Entonces los monosacáridos más sencillitos tienen 3 carbonos. Ya de ahí, pues, si tienen 3 carbonos se los llama trioxas 4, tetrosas 5, pentosas 6, hexosas y así. Entonces, la glucosa y la fructosa serían hexosas. Y específicamente, como la glucosa es un aldehído, sería una aldohexosa y de la fructosa sería una cetohexosa. Aquí están. Ahora esta es una tabla donde nos muestra a los monosacáridos derivados de las dealdosas. Esta letra D, que ustedes ven aquí adelante del nombre, también es una forma de clasificar a los monosacáridos. Esa letra D o esa letra L que vemos adelante es para representar al grupo hidroxilo. ¿Qué grupo hidroxilo? ¿Cuántos grupos hidroxilos tiene la glucosa? Cinco, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, no cualquier grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo que esté unido al carbono asimétrico más alejado del grupo funcional de la cabeza. ¿Qué era un carbono asimétrico? Igual.
igual? ¿Es igual o desigual? ¿Desigual a qué te refieres con desigual? Tiene 4 sustituyentes distintos, ¿verdad? Entonces, este carbono número 1 sería un carbono asimétrico, tiene 4 sustituyentes distintos. ¿A qué me refiero con 4 sustituyentes? Un sustituyente es el hidrógeno, otro es este oxígeno y otro es todo esto, unidos por este enlace. Entonces son 4 los sustituyentes que tiene ese carbono número 1. Solamente tiene 3, ¿verdad? Este carbono 1 es un hidrógeno, 2 es este oxígeno y 3 es este enlace que está conectando todo esto. Solo son 3, no son 4. Ahora, ¿los 3 son distintos? Sí. El hidrógeno es distinto al oxígeno y esos dos son distintos en todo esto. Así que, aunque sean distintos, pero no es carbono asimétrico porque no son 4, son 3. El siguiente carbono es un carbono asimétrico. Tiene 4 sustituyentes distintos. ¿Son iguales los sustituyentes que tiene este carbono? ¿Sí o no? ¿Por qué? Le voy a pintar patillas. ¿Por qué? Ay, sí, ya tengo. Ya, respondan. Sí, sí. Sí tiene que. Eso. No está respondiendo nada. Pero ¿hay Son- sí o no? Tiene carbono, a ver, mejor dicho, ¿es carbono asimétrico, sí o no? Ya es fácil, sí o no, esa es tu respuesta. ¿O no? Ahora pues, decía la respuesta. No, mira, sí, yo lo trae. Ah, ¿Sí? ¿sí? ¿Qué dice el resto? ¿Es asimétrico? Este carbono tiene un enlace con este sustituyente, un hidróxido. Otro sustituyente con todo esto. ¿Son diferentes? Sí. Otro sustituyente con este hidrógeno. ¿Los 3 son distintos? Sí. Otro sustituyente es este enlace que está uniendo todo esto. ¿Tiene 4 sustituyentes entonces? Sí. ¿Los 4 son diferentes? Sí. Entonces sí es un carbono así. Ay, ya, orgullosa ahora. Después de casi... Nada, pues, ¿Qué me no. estás vomitando? No, no me agarré nomás. No. Ya. ¿Asimétrico o no asimétrico, Leticia? Ahora responde. Ahora déjala responder. Vamos, Leticia, piensa. ¿Puedes apostar tu nota? Sí. Sí. Es verdad. Carbono asimétrico. Es verdad. El hidrógeno y ahí todo esto son distintos. Grupo hidroxilo, distinto. Y todo esto igual distinto. Entonces este carbono también es asimétrico, asimétrico y ahora este. Ese no. No. ¿Por qué no? Porque solamente viene para allá, pues ese que. ¿Así? ¿Ah? No, sí. No sé. Ese último carbono está así, ¿verdad? Bueno, esto ya como sustituyente lo voy a poner. Y aquí abajo ahorita ves. Eso no es. ¿Cómo se le lleva?
tiene ahí un grupo, ¿verdad? Esto, ¿es asimétrico? No, pues asimétrico. Tiene dos sustituyentes iguales. O este hidrógeno no es igual a este hidrógeno. ¿Es pues? Lo mismo. Más chiquitito. Hidrógeno con enlace covalente, hidrógeno con enlace covalente. Lo mismo. Entonces, ¿sí es o No es asimétrico. es simétrico? Sí, ya, simétrico puede llamar. Lo que nos interesa es el carbono asimétrico, el que tiene distintos. ¿Por qué? Porque nos vamos a fijar en que hemos dicho en el grupo hidroxilo que esté unido al carbono asimétrico más alejado de este grupo funcional. ¿Cuál es? ¿Qué número de carbono? Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué número de carbono asimétrico posee o está unido al grupo hidroxilo más alejado del carbono? A ver, este y este. 2, 3, 4 y 5. ¿Carbonos asimétricos? Sí. ¿Estos cuatro tienen un grupo hidroxilo unido a ese carbono? Sí. Aquí hay grupo hidroxilo, 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 hidroxilo. Ya. Ahora, ¿cuál de esos cuatro carbonos tiene el grupo hidroxilo que está más alejado, más lejos? ¿Qué número? 1, 4, 4, 5, 4. ¿Cuál? 5, ¿O 6? 5, ¿O 5? 5, 5. Sería 6. No, ya. Va a ser por patillas. No responde con patillas, al acabar. Estamos hablando de carbono asimétrico. Solo hay esos cuatro. Ahora, esos cuatro tienen un grupo hidroxilo unido a ese carbono, sí. Ahora, ¿en qué carbono, en qué número de carbono está presente el grupo hidroxilo que está más alejado de este carbono de aquí de la cabeza? 5. Eso. Ahora, ¿qué tiene de especial este? Que yo me tengo que fijar si el grupo hidroxilo está a la derecha o a la izquierda. Si está a la derecha, se coloca la letra D. Si estuviera a la izquierda, es decir, esto cambiado, aquí grupo hidroxilo y acá hidrógeno, que también puede existir, no sería la letra D, sería la letra L-glucosa. Entonces, no va a ser frecuente, en realidad no van a ver en libros de bioquímica L-glucosa. Lo que se encuentra en la naturaleza, lo que tenemos nosotros, es configuración D, ¿sí? D-glucosa. Volviendo a la tablita, entonces, estos son los monosacáridos derivados de las D-aldosas. Es decir, todos tienen grupo aldehído, todos tienen posicionado al lado derecho el grupo hidroxilo del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional de la cabeza. Este gliceraldehído solamente tiene 3 carbonos, ¿verdad? Es el más chiquitito. ¿Esto es carbono asimétrico? Sí. ¿Sí? Ya, patillas. No, pues. ¿Cuántos sustituyentes tiene? 1 es todo esto porque está unido con este enlace. 2 con este enlace y es un hidrógeno. Y 3 es un doble enlace, pero es solamente uno. ¿Sí? Son 3, no son 4.
Aunque sean distintos, pero los 4. Se tienen que ser 4 sustituyentes diferentes para que sea asimétrico. ¿Este es asimétrico? Sí, tiene 4 y los 4 sustituyentes son diferentes entre sí. ¿Y este es asimétrico? No. ¿Por qué no? Porque tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Muy bien. Entonces solamente tiene un carbono asimétrico, no hay donde perderlo. Y ahí está el grupo hidroxilo a la derecha. Acá en la eritrosa, dentro de las tetrosas, 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿En qué grupo hidroxilo me tengo que fijar para que sea D? ¿En qué número? Siempre vamos 1, 2, 3, 4. En el tercero, ¿verdad? Es el grupo hidroxilo unido al carbono asimétrico más alejado ahí del grupo funcional de la cabeza. Esto es lo mismo, grupo hidroxilo unido al carbono asimétrico más alejado de la cabeza. Aunque esté lado a lado prácticamente, pero es el único carbono asimétrico para empezar. Así que todos tienen esa característica. Los carboncitos ahí que están pintados con color rojo, esos son sus carbonos asimétricos de las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, donde en el caso de la glucosa, aquí está, es una hexosa, es una aloxosa. 6 carbonos y su grupo hidroxilo a la derecha. La galactosa también la tenemos acá. A mayor cantidad de carbonos en su estructura, mayor cantidad de integrantes tenemos en cada grupo, porque yo puedo crear distintas variaciones. Fíjense, ese carbono simétrico permite que el grupo hidroxilo y el hidrógeno puedan rotar, es decir, que se pueda girar. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y de todos los carbonos asimétricos coloco los grupos hidroxilos toditos a la derecha? Esa combinación se llama alosa. ¿Qué pasa si agarro y solamente de este le cambio de lugar? Giro. Así, y el resto sigue a la derecha. Eso se llama aldosa. Y así yo puedo ir jugando, poniendo a un lado, al otro lado, y crear un tipo distinto de hexosa. Se pueden modificar todos menos un carbono. ¿Qué carbono permanece constante? O sea, ¿en qué carbono no estoy girando el grupo hidroxilo? ¿Qué número? Este, ¿verdad? En toditos, el requisito, porque estamos hablando de los que son de la familia D, ¿verdad? De toditos están a la derecha. Eso no cambia. Ni acá. El resto sí puede cambiar. Así que los que hay que recordar más son los que están subrayados ahí con colorcito rojo. Dentro de las triosas el gliceraldehido, dentro de las pentosas aquí a la ribosa y dentro de las hexosas a la glucosa y a la galactosa. Dentro de las cetosas igual derivados de son menos. La dihidroxiacetona, que sería la cetosa más chiquitita, ¿por qué no tiene pintadito uno de sus carbonos o dos de sus carbonos de color rojo? Ninguno de sus carbonos es así. Por eso no están viendo la letra D aquí. Adelante. El resto sí tiene. Así que dentro de las cetosas hay que recordar la dihidroxiacetona y la fructosa. Entonces los monosacáridos pueden presentar isomerismo. ¿Qué era un isómero? Ya les expliqué lo que era un isómero. Todos se hacen a los que buscan, pero nadie me responde, ¿no?
Casi, eso es casi con isoenzima estás mezclando, pero estamos cerca. ¿Cómo? Producen cambios en su... Ya. Ya, están mezclando ahí con isoenzimas e isomerases, pero estamos cerca. ¿Ya? Isomerasa, que es la enzima que agarra una molécula y manteniendo su composición la transforma en otra, es decir, simplemente le cambia la forma. Eso es la enzima, la responsable de hacer ese proceso, una isomerasa. La isoenzima, que también están confundiendo, era la enzima que varía un poquito en su estructura, en su composición, pero hace la misma reacción, la misma tarea. Eso es otra variante. ¿Ya? Los isómeros son compuestos que están hechos de lo mismo, tienen la misma composición, absolutamente la misma cantidad de elementos, pero tienen forma distinta. Aquí al ladito está la dihidroxiacetona y el gliceraldehído. ¿Cuántos carbonos tiene la dihidroxiacetona? Cuenten. ¿Y el gliceraldehído? ¿Cuántos oxígenos? ¿Y aquí? Hidrógeno. Misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos, o sea, misma receta, misma composición, pero ¿acaso tienen la misma estructura? ¿No? Esto es un derivado de las cetonas y este es un derivado de los aldehídos. Entonces, están hechos de lo mismo, pero tienen distinta estructura, por lo tanto son isómeros. ¿Ya? Esos son los isómeros, misma composición, distinta estructura. La glucosa es lo mismo, es isómero de la galactosa. En realidad todos estos son isómeros. Todos están hechos de lo mismo, solo que tienen distinta estructura. Todos son isómeros y este no tiene isómeros. Acá, todo este grupito, isómeros. Estos dos son isómeros. Bueno, estos dos no están sólidos. Entonces existen distintas formas de isomerismo. Existe el isomerismo de acuerdo al grupo funcional. ¿Qué grupos funcionales podrían tener los carbohidratos? Pues déjalo dormir. Aunque dormir toda la mañana, pero sí descansado. Entonces acá la glucosa y la fructosa están hechos de lo mismo, pero la glucosa era una aldosa y la fructosa era una cetosa. ¿Cuál va a ser la diferencia? Justamente el grupo funcional, aldehído o cetona. A eso va a ser la diferencia. El isomerismo de IL, que es, aquí hacía referencia de IL a la posición del grupo hidroxilo en el carbono asimétrico más alejado ahí de la cabeza, ¿verdad? Aquí está, fíjense, la L-glucosa y la D-glucosa. Otro tipo de isomerismo es el positivo y negativo. Esto en realidad, como dato, esto nunca les pregunto, esto es simplemente para que conozcan. ¿Estás golpeando, creo? Que viene golpe. El isomerismo positivo y negativo, que no lo van a ver en realidad en los libros de bioquímica. En libros de química sí puede ser, pero en libros de bioquímica como tal no van a ver, porque no es relevante.
Es simplemente la capacidad que van a tener los carbohidratos de desviar el plano de luz polarizada. Lo mismo que les he explicado en los aminoácidos. Lo mismo. Si pueden desviar a favor o en contra de las agujas del reloj ese haz de luz polarizada, van a ser positivos o negativos. Y eso se coloca antes de la letra D o E. Pero simplemente como para que conozcan, nunca les pregunto esto. Epímeros, otro tipo de isomerismo. Arriba dice, son estereoisómeros que se diferencian por la posición del grupo hidroxilo respecto a uno o más de sus carbonos asimétricos. ¿Qué significa eso? ¿Entendemos? ¿Cómo traducimos? Los hidroxilos cambian de posición. Ya, muy bien. Estereoisómeros significa que son moléculas que tienen, o bueno, están hechos de lo mismo, pero tienen una distinta disposición, organización, estructura en el espacio. ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la galactosa en relación a su estructura? ¿O son igualitas? No, la glucosa solo tiene un hidroxilo hacia la izquierda, mientras que la galactosa está con dos hacia la izquierda. Ya. ¿Alguna otra cosa? La glucosa en su carbono 3 tiene un grupo hidroxilo a la izquierda, la galactosa también. Pero en el carbono 4 la galactosa su grupo hidroxilo a la izquierda, en el caso de la glucosa está a la derecha. Esa es la diferencia. Entonces, ¿hechos de lo mismo? Sí. ¿En el espacio tienen estructuras iguales? No, no es lo mismo su estructura, por justamente la posición a la izquierda, perdón, a la derecha o a la izquierda ese grupo hidroxilo. Entonces, la variación en la posición, si está derecha o izquierda en los carbonos asimétricos, esos grupos hidroxilos, eso hace de que se pueda formar tantos epímeros. O sea, la galactosa es epímero de la glucosa. El isomerismo, de acuerdo al tipo de anillo que pueden formar. Fíjense, estas dos estructuras están hechas de lo mismo, de glucosa, pero no es una glucosa con estructura abierta, sino es una glucosa ciclada, cerrada. Una tiene forma de hexágono y la otra tiene forma de penta, pero tienen exactamente la misma composición. Fíjense el nombre: alfa de glucopiranosa, alfa glucopuranosa. Entonces la diferencia está que cuando tiene esta forma hexagonal, esa forma se la denomina de tipo pirano. En cambio, cuando tiene una forma de pentágono, se la denomina de tipo furano. Entonces la glucosa, cuando se encuentra en disolución, dice la mayor parte o casi toda esta glucosa tiene una conformación de piranosa, es decir, así está nuestra glucosa, o casi así. Ahora, ¿cómo se cierra, cómo se cicla esa glucosa para terminar con esa forma? Esta es la estructura que hemos visto al principio, el esqueleto de carbono, que se llama proyección de Fischer. Ahí tenemos a la de glucosa. Y queremos llegar a esta otra forma, se llama proyección de Haber, donde es una estructura cíclica, es una estructura cerrada, el carbono 6 está aquí arriba como una colita. Yo veo que aquí hay unas líneas más gruesas que las que están hacia arriba. Estas líneas gruesas están indicando que esta parte de la estructura es la que está más cercana hacia el punto de vista del observador. Entonces, en lugar de que la molécula esté así, está así, como una mesa. Esta parte de acá, que está más cerca hacia ustedes, está representada con estas líneas gruesas. Y la parte de atrás, con una línea más delgada,
Está representando lo que está más lejos de ustedes. La posición de los grupos funcionales hacia abajo o hacia arriba. Aquí es a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces agarramos nuestra molécula de glucosa, la inclinamos y lo que vamos a hacer es, en vez de que sea rectito, yo le voy a ir doblando para que adquiera esa forma de piranosa. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se fijan, el carbono 6 está hacia arriba, como una colina. Ahora tengo que terminar de cerrar, porque aquí si me fijo, carbono 5 y carbono 1 están sueltos y no deben estar sueltos. Para eso, para que se cicle, se va a producir un enlace que se llama un hemiacetal, es decir, un hemiacetal, esa reacción es el producto de la combinación entre un aldehído y un grupo hidroxilo, bueno, y un alcohol. Esto es un aldehído, ¿verdad? Y esto es un alcohol, un grupo hidroxilo. Estos dos van a reaccionar. Y lo que va a suceder es que, a ver, lo vamos a agrandar. Esto es lo mismo que esto, simplemente que está representado con bolitas y barras. Mi carbono 1 que tiene doble enlace, el carbono 5 su grupo hidroxilo. Entonces, para que se cierre la estructura, el hidrógeno que forma parte del grupo hidroxilo del carbono número 5, este va a perder su hidrógeno, es decir, se va a romper este enlace. Este hidrógeno se va a mover aquí al oxígeno que está formando parte ahí del carbono número 1. Entonces se va a unir. Eso va a obligar a que se rompa un enlace doble entre el carbono y el oxígeno. Ya no hay enlace doble, ahora hay solamente enlace, y eso va a mantener un enlace doble acá. Pero como resultado de eso, este carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 1, 2 y le falta un enlace, así como al oxígeno le falta un enlace. Así que el oxígeno con el carbono se van a unir, van a formar un enlace covalente. De esa manera, este carbono 1 termina aquí. El oxígeno que vemos en esta esquina es este. Y aquí el carbono 5 es este. Y hacia arriba el carbono 6 como colina. Ahora, originalmente, volviendo aquí, este carbono número 1 es asimétrico. Ya les he preguntado eso. Eso no es asimétrico, este carbono. No, porque solo tiene 3 componentes. No es. Pero después de que ha ocurrido la ciclación, viene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 y los 4 son diferentes. Ahora se ha convertido en un carbono asimétrico. Cuando sucede eso, a ese carbono se lo llama carbono alquileno. Entonces, en este carbono número 1, que ahora es asimétrico, eso significa que la posición del grupo hidroxilo puede quedar hacia abajo, puede quedar hacia arriba, puede girar. De ahí es que tenemos dos posibilidades, con el grupo hidroxilo hacia abajo y el grupo hidroxilo hacia arriba. Si está hacia abajo se utiliza la letra alfa delante del nombre, y si está hacia arriba se utiliza la letra beta. De ahí que van a ver alfa de glucosa, beta de glucosa, y así con otros nombres acá. De ahí justamente es que tenemos el isomerismo alfa-beta, dependiendo de la posición del grupo hidroxilo en el carbono número 1. Aquí vamos a parar un ratito.